La música fluye en la imagen de dos maneras. Una, en la estructura. ¿Por qué? Porque es un contenido. Estás influyendo en el ritmo narrativo y luego como elemento expresivo. La música puede contar lo que las imágenes no son capaces de contar por sí solas, o incluso hacer que interpretes la imagen de otra manera en función de la idea que tenga el director. Es muy curioso porque ahora que estoy en un proyecto de investigación sobre los músicos de sesión de los años 60, 70 y 80, una de las cosas que más me están cautivando es cómo empieza la gente. Es decir, a todos se les pregunta, ¿cómo te haces músico? ¿Por qué te haces músico? Muchos de ellos crecen en un ambiente propicio para la música, donde tienen un familiar o dos que son músicos, otros en un ambiente 100% musical, y entonces entiendes que les viene el tema de la música. Pero en mi caso, y en algunos otros de los que tenemos ahí, no hay nada absolutamente. Es simplemente que te gusta la música. Y desde pequeño, desde muy pequeño, te sientes fascinado por la música. Y te pasas horas. Yo recuerdo que ponía la radio de pequeño y me pasaba horas oyendo la radio y fingiendo que dirigía una orquesta. Sin ningún antecedente musical en mi familia. Al contrario, cuando yo decía, oye, pero si es que a mí me gusta la música y tal, ¿pero qué dices, hijo? No se es músico, eso es una cosa que no se es, ¿entiendes? Entonces, realmente yo, fíjate, recuerdo horas de estudiar, que para mí era una pesadilla, porque a mí no me interesaba lo que estudiaba, ¿no? Yo empecé a estudiar para ingeniero de telecomunicación. Entonces me ponía delante de los libros y cuando me quería dar cuenta no había leído nada y tenía hojas y hojas de papel con instrumentos de música pintados. Un instrumento, otro instrumento. Es decir, era una cosa así. Hasta que en un momento determinado de mi vida, pues se me saltó el chip de decir, bueno, pese a quien pese, caiga quien caiga, hasta aquí hemos llegado. Es una historia muy bonita, que fue un examen para ingresar en la escuela de ingenieros de telecomunicación y tenía un problema delante de aquellos, no sé si sois de ciencias alguno, habéis estudiado eso, pero había unos problemas que era de hidráulica, ¿no? ¿Cuánto tarda en llenarse un depósito si tiene un caudal de tantos y al mismo tiempo un desagüe que no sé qué? Y entonces me pasó una cosa, leí aquel planteamiento de examen y de repente es como si me viera yo a mí mismo desde arriba y diciendo, ¿pero qué hago yo aquí? Digo, primero, si quiero llenar un depósito, cierro el desagüe, pero además, ¿a mí qué me importa? Y puse en el examen, que es una forma de quemar las naves, decir, ¿y a mí qué me importa? Y cogí y me levanté y me fui a la calle, feliz como una perdiz, diciendo, me he quitado un peso de encima, ahora ya no, esto ya no tiene remedio. Eso es uno de los temas que más me está fascinando en este proyecto del que te hablaba antes, la educación musical en España, o la falta de educación musical en España, y el autodidactismo, porque me estoy encontrando que muchos de estos músicos extraordinarios que estaban en las sesiones son prácticamente autodidactas, porque en los conservatorios no se podía aprender ni la batería, ni la guitarra eléctrica, ni el jazz, ni la música popular. Es decir, que había una carencia importante de eso. Entonces, una vez que yo decidí que dejaba los estudios y que me iba a dedicar a la música, a través de mi padre, que conocía al padre de Augusto Algueró padre, que tenía una editorial de música, mi padre tenía una imprenta y trabajaba para él. Entonces, a través de ahí me puso en contacto con el único profesor que he tenido, del único profesor reglado, digamos, que he tenido, que era un batería, Enrique Llàcer, Regolí, con el que empecé a tomar clases de batería. Pero hasta ahí, luego, todo el tema de orquestación, arreglos, armonía, composición y todas estas cosas, yo no he estudiado nada, no tengo ningún estudio reglado de eso. El hándicap de que en aquella época era prácticamente imposible encontrar en España métodos de armonía americana, de orquestación americano, era prácticamente imposible, incluso discos. Era muy difícil encontrar discos de jazz.
Si tenías un amigo que tenía un amigo que era piloto de Iberia o algo así, que traía discos, pues te los prestabas, te los encargaba. Es decir, era todo un rito. Yo tenía un vecino que tenía un amigo así y tenía discos de jazz y yo me iba a su casa solo a oír discos de jazz con él durante horas, porque no era fácil ni comprarlos ni nada, ¿no? Entonces, claro, yo me fui haciendo con algún método de orquestación americano, de la Berkeley y todas estas cosas, y bueno, digamos que yo iba estudiando para lo que iba a trabajar. Es decir, necesito esto, ¿cómo lo hago? Lo busco, lo aprendo y lo aplico. Pero realmente, como tú decías, mi formación es escribir algo y tener la suerte de oírlo al día siguiente tocado, de verdad. Y si no eres idiota, sabes en lo que te has equivocado y en lo que no, lo que suena bien y lo que suena mal, y a la vez siguiente ya no lo haces, ¿entiendes? Que ha sido, por otra parte, una formación que hoy para los chicos, para la gente, es muy difícil de tener, que es esta formación empírica de escribir todos los días y ir al estudio con músicos buenísimos y oír lo que has hecho. Mis padres me dejaron ir al conservatorio cuando aprobé la reválida de cuarto, ¿no? Es decir, que yo empecé con 15 años, me dijeron, ¡hala, puedes ir al conservatorio! Y fui al conservatorio, que era como un viaje en el tiempo al siglo XIX, aquel conservatorio. Y entonces hice primero de solfeo y luego en segundo y claro, volvemos a lo mismo, a mí eso no me interesaba, es decir, lo que me enseñaban allí no me interesaba y yo veía que si yo seguía por ahí, pues a los 30 o 40 años podría haber hecho algo útil. Entonces yo pues no estudiaba y mal, fatal. Y un día un profesor, que como no me sabía la lección, me dijo, desde luego esto de la música no es algo tuyo. Tengo que decir, era una buenísima persona. Y tengo que decir que unos años después aparece en un concierto que yo dirigía, un concierto de música de cine que yo dirigía, y vino a verme, a decirme qué vista tuve, qué barbaridad, no se me olvida lo que te dije, y mira, tú ahí y yo sigo de profesor. Siempre me gustó. Sí, siempre me gustó. Es decir, que yo de pequeño pedía a los Reyes una batería y tenía una batería, me pasaba horas tocando la batería, acompañando la radio y todas estas cosas. No sé por qué, o sea, igual que no sé por qué me gustaba la música, pues no sé por qué me gustaba lo de la batería. Y empecé ahí, empecé con un profesor que me enseñó a tocar la batería, y también ahí hay una cosa muy graciosa, es que me dijo, ¿y tú por qué quieres tocar la batería? Cuando le vi por primera vez, y dije, ay, porque a mí me gusta mucho y porque me gusta mucho el jazz y quiero tocar jazz. Y me dijo, anda, que no tienes tú que romper pantalones acompañando pasodobles antes de que puedas tocar jazz. Y luego, al año o año y medio, yo estaba tocando jazz todos los días, de los pocos músicos de este país que hemos estado tocando durante 5 años, todas las noches en el Bourbon Street, ¿sí? Un grupo de músicos, un año, otro año, bueno, un mes de vacaciones y empezaba la temporada y todas las noches de 10:30 a 3 de la mañana o de 11 a 3 de la mañana, todos los días. Que eso ha sido una experiencia, ha sido la mejor experiencia de mi vida, siempre ha sido la de tocar delante del público y sobre todo algo como el jazz, que es una cosa que no está controlada por una partitura, sino que depende de lo que tú hagas, la reacción del público, y entonces aprendes a comunicarte con el público y a mí eso me parece una lección absolutamente extraordinaria. Tengo una anécdota también interesante, ya después de haberlo dejado, porque claro, cuando empecé a hacer arreglos para discográficas y todas estas cosas, el horario de un club de jazz era absolutamente incompatible con levantarte a las 8 de la mañana para ir a una grabación y hacer arreglos y tal. Entonces, pero incluso después de ya estar metido en eso, Juan Carlos Calderón y Vladi Bas pues dijeron, oye, que podemos ir unos días a tocar a un club que hay en la Cuesta de Santo Domingo y ¿no te apetece? Y claro, sí, me apetecía tocar, a mí es lo que siempre me ha gustado tocar y tal. Y bueno, pues vamos. Entonces en aquel club, como en tantos otros, te decían, tenéis que tocar jazz facilito para la gente, que
porque si no, la gente, así que nada de cosas modernas y tal. Y entonces nos hacían tocar pues bossa nova, el Take Five y todas estas cosas que nos aburríamos como esto. Y entonces recuerdo un día, un sábado, que estaba así el club, y ni Dios nos hacía caso. Es decir, nosotros estábamos tocando aburridísimos y el público no nos hacía ningún caso, estaban a lo suyo. Entonces terminamos de tocar un tema y dijimos, oye, para que no nos hagan caso, vamos a tocar lo que nos apetece a nosotros. Y empezamos a tocar free jazz. Y a los 10 minutos la gente estaba callada, absorta en lo que estábamos tocando, y decimos, ¿y ahora cómo se explica esto? Para mí el arte es comunicación. Si no hay comunicación, para mí el arte es otra historia. El grupo era Vladivás, José Chenol, tocaba el trombón, Joe Moro, que era uno de los mejores trompetas que había en aquel momento, Juan Carlos Calderón al piano. Los bajistas cambiaron, pero eran todos buenos. Primero empezó Santiago Pérez, después vino Carlos Casasnovas, que murió en un accidente, después estuvo José Luis García, y finalmente empezamos a tocar con un contrabajista americano que estaba en la orquesta de la RTV, un David Thomas, que era de la plantilla de la Orquesta Sinfónica, pero era un jazzista fantástico. Y encima no sé cómo contactamos con él y empezamos a tocar con él, sobre todo porque ya últimamente no hacíamos más que el free jazz, y que era muy sencillo, era salir a tocar sin tener nada preparado ni nada ensayado y decir, ¿qué tocamos? ¿Quién empieza? Pues empiezo yo, y empezaba el bajo o empezaba el piano, los demás le íbamos siguiendo y estábamos... Han sido experiencias absolutamente de wow, sí. De tener que decir, ¿cuánto tenemos que tocar? Media hora, pues avisarnos cuando llevemos 20 minutos para ir preparando un final. Y nos hacían señas para decir, porque si no, perdíamos la noción del tiempo, totalmente. Sí. Un proceso creativo, además colectivo, que es una de las experiencias más importantes de mi vida y de las que más he aprendido yo. Mucha de la música que he hecho después tiene que ver con eso. Yo por la tarde trabajaba en un club de baile para universitarios, solamente por la tarde. Tenéis que tener en cuenta que estamos hablando de una época en la que la única forma de ir a bailar era en un sitio donde hubiera orquesta. No existían las discotecas. Y entonces yo empecé con un grupo que había allí, también de buenos músicos, muchos de ellos eran los mismos de por la noche, solo que tocábamos música de baile. Entonces, al poco tiempo, el dueño de eso abrió otro local grande y me dijo que si quería formar una orquesta. Y formé una orquesta. Y entonces ahí es donde yo empecé a experimentar y hacer arreglos, y digamos que allí es donde empecé mi faceta de arreglista. Ocurrió que al cabo de un tiempo, al terminar una tarde, se acerca una señorita y me dice, ¿quieres trabajar de arreglista en Zafiro, para discos Zafiro? O como en las películas. Y dije, pues sí, claro, era Marini Callejo, productora y directora musical en aquel momento de Zafiro, de discos Zafiro, y ahí empecé a trabajar ya haciendo arreglos, ya no para mi orquesta, sino ya para diferentes cantantes, Salomé, Los Relámpagos, Maciel, etcétera, etcétera, etcétera. Y después de ahí me llamaron de Columbia, porque yo no tenía exclusividad, me llamaron de Columbia, hice algunos arreglos para Columbia, y en Columbia me contrataron fijo, también sin exclusividad, pero tenían preferencia, yo realmente trabajaba allí y tal. Allí llevé yo a Las Vainica Doble, a Los Nuevos Horizontes, Los Tickets, que es un grupo que luego cambió de nombre, ha sido un grupo muy famoso de heavy metal. De ahí pasé a compatibilizar con Acción, con Discos Acción, con Manolo Díaz, y dejé Columbia y empecé a trabajar para otras compañías, pues para Ariola, para no sé qué y tal. Y a partir de un momento yo también empiezo a componer para discos, es decir, empiezo a hacer temas para cantantes, sobre todo para el grupo Agua Viva, por ejemplo, compuse cosas. Algunas cosas instrumentales, hice un disco instrumental con Vladivás, que se llamaba Viva Europa, también como compositor. Pero vamos, fundamentalmente toda mi etapa de discos hasta los últimos que hice, que fue
La invasión de los bárbaros de Agua Viva y un disco que ahora se ha convertido en disco de culto, que es la Galería de Perpetuas de Marisol, de Pepa Flores, que cada año el Día de la Mujer me llama alguien, oye, ese disco, ¿qué tal? Porque claro, fue un disco súper avanzado, en aquella época nadie hablaba de esos temas, ¿no? Claro, claro. Y ese fue el último disco que hice, y a partir de ahí ya estuve concentrado en el cine, el teatro y el ballet y la enseñanza. Conceptualmente no. Lo que varía naturalmente es, digamos, la mecánica. Es decir, tú en teatro no puedes ajustar un fragmento musical a una escena porque la escena no está fijada en un soporte y la escena puede durar un día, un tiempo y al día siguiente otro. En el teatro puede pasar de todo. Se puede hasta caer, yo he visto, hasta caerse un foco. ¿Entiendes? Y entonces, la mecánica es lo que difiere, pero el concepto de aplicar música a una narración es exactamente el mismo. Una era La cuñada de Armiñán, hice el arreglo para ellas y luego ya, oye, que dice Jaime que si quieres hacer la música. Entonces hice la música esta, luego creo que la siguiente película también fue una película de Armiñán, luego Bardén me llama porque oye un concierto sinfónico que estrené, una cosa que se llamaba Concierto para Quinteto de Jazz y Orquesta, con la orquesta de la RTV, tocando Vladi, Iturralde, David Thomas y yo, tocábamos con la orquesta. Y bueno, a partir de ahí empiezo a tener cada vez más trabajo de cine y, por supuesto, a meterme más en lo que era el cine, el montaje. Enseguida me doy cuenta de que si tú haces música para cine, tienes que saber de cine y bueno, para mí fue fundamental. He tenido siempre la suerte de trabajar con buenos montadores, pero hubo un antes y un después realmente, que fue la serie de Josefina Molina, Teresa de Jesús. Ahí, por primera vez, tuve la oportunidad de que se cambiara un montaje en función de lo que la música tenía que resolver. Habré hecho bien. No habré faltado contra la obediencia, promoviendo todo esto sin orden de mi padre provincial. Yo me iba por la mañana con Josefina, no estaba la montadora, que yo me imagino que no era muy amiga de esas cosas, pero me iba con Josefina y me enseñaba secuencias, y me decía, mira, y aquí la música y tal. Y un día le dije, es que para que la música funcione bien, en lugar de estar montado así, si quitaras esto y lo pusieras aquí y no sé qué y no sé cuánto. Y hay una célebre frase de Josefina que está en el prólogo del último libro que he escrito, que decía, ay Pepito, si yo supiera más música haría mejor cine, que es genial. Para mí fue muy reveladora y está en el libro que está, porque precisamente es un libro que habla sobre estructura narrativa. Y entonces es verdad que después de eso no conseguí trabajar de esa manera hasta mi encuentro con Teresa Font en una serie dirigida por Adolfo Ariestarain, que era lo del Pepe Garballo. Entonces ahí yo conozco a Teresa, que curiosamente además iba a Barcelona porque se estaba montando en Barcelona. Y entonces yo me iba en el avión entonces a trabajar con Teresa a Barcelona, tal, los tiempos y todas estas cosas, y volvía. Y ahí fue mi enganche con Teresa y descubrir lo que había tenido con Josefina, solo que esta vez directamente trabajando con el montador, para siempre, vamos. O sea, luego ya no he vuelto a trabajar con montadores con esa visión del todo música y sonido. Tuve la suerte hace unos años de conocer a Walter March, maravilloso, encantador. Y claro, resulta que era divertido porque yo le decía que, claro, que utilizaba ejemplos de sus películas en mis clases y que además que cada vez que veía una película interesante o había trabajado en una película interesante, siempre había algún discípulo suyo que estaba metido en la película, ¿no? Porque él es, digamos, el que establece ese concepto de que la imagen y el sonido no son independientes y que tienen que estar uno en función del otro.
y por supuesto dentro de eso la música, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues mi primera película con Imanol, que fue un TV movie que se llamaba La Luna Negra. Pues ahí lo mismo, los tres delante de la moviola, y esto qué te parece, quieres que acorte este plano, crees que con la música esto se salva porque es muy largo y si no lo acorto y tal, y entonces eso para mí he sido un malcriado porque se ha convertido en una forma de trabajar que yo creo que ya no existe. Lo que hacíamos era un trabajo previo con Teresa, un trabajo previo que era cuando ya se decía, bueno, ya está la película montada, a falta de afinar, entonces, bueno, vamos a lo que decíamos, a medir los bloques musicales. Y lo que pasaba es que en ese proceso, que duraba un día, es decir, lo que la gente hacía normalmente, o el ayudante de montaje sacaba unos bloques y tal, pues en nosotros duraba un día o dos, porque se veían las secuencias. El director decía, pues yo aquí creo que debe haber música, pues yo creo que no, pues yo no creo que no sé qué, y en muchas ocasiones surgía esta secuencia, si estuviera de otra manera, la música podría crear una dinámica, un crescendo que tal y como está no puede. Yo recuerdo una de las secuencias finales de Días Contados, de Imanol, ¿no? Había un problema, un plano secuencia es muy difícil de cortar, porque la cámara está en movimiento y entonces es muy difícil de cortar. Entonces, había un plano secuencia muy largo y luego una serie de insertos de los terroristas en los coches yendo por acá, y un inserto, otro inserto y la secuencia de montaje. Entonces, yo le dije, seguro que no se puede montar de otra manera, seguro que no se pueden poner los insertos para cortar el plano. No, es que el plano tal, déjame que vea. Y se pone a mirar fotograma por fotograma y descubre que hay un fotograma donde la actriz que se estaba moviendo se para. Y de repente dice, aquí puedo cortar. Entonces, corta ahí, mete un inserto, pero además quita un buen trozo del plano secuencia que realmente era excesivo. Los planos secuencia son un arma de dos filos. Si el plano secuencia es perfecto, para mí es la mejor forma de rodar. Eso es lo que hacen los grandes, mover la cámara, pero claro, tienen que tener un control del tiempo, de la escenografía, de la puesta en escena con los actores, que no todo el mundo la tiene. Vicente la tenía. Yo recuerdo el rodaje de una secuencia de Carmen, que fui allí donde estaban rodando, al set, y entonces era el juicio donde condenan a muerte a José, y entonces había un traveling y una sala con una luz muy interesante. Esa película tiene una luz muy interesante, está iluminada con una luz nada más, es decir, que a través de los ventanales de la sala habían colocado unos focos de estos grandes con un tamiz para tamizar la luz, y entonces era como un cuadro. De los delitos de asesinato y asalto a mano armada. En consecuencia, condena a José Lizarra Bengoa a que le sea dada muerte. Cuando dijeron ya se puede rodar, entró Vicente, yo recuerdo a Vicente mirando por la cámara y recolocando en función de la luz, como hacían los pintores, ¿no? Es decir, no, por favor, aquellos dos, adelántense un poco más para allá, para que entre la luz aquí y la luz allí. Y entonces compone el cuadro en función de la luz que viene, y a partir de ahí se rueda, y era perfectamente medido un movimiento de cámara, las cosas iban pasando, terminaban, no sé qué, 2 tomas, 3 tomas y hemos terminado. Entonces, para mí eso es genial, pero es muy difícil. Y entonces muchas veces el plano secuencia pues mide algo más de lo que tiene que durar, tal, y entonces
en montaje a veces es difícil de resolver. Y en este caso pues fue de ver que en ese momento se cortaba, se podía acortar entonces la duración del plano secuencia y poner los insertos colocados de otra manera. Entonces recuerdo perfectamente a Imanol que cuando estuvo remontada la secuencia dijo: es que aunque no lleve música, la secuencia está mejor así. Entonces, ese trabajo maravilloso es donde yo más he aprendido. O sea, para mí el montaje es la película. Es decir, hombre, si no hay rodaje, no hay, si no hay, no hay. Pero una vez que está rodado, donde se establece la estructura de la película, el ritmo narrativo, que es fundamental, es precisamente en la sala de montaje. O sea, a mí lo que más me interesa de todo el proceso de hacer una película es el montaje. Y es donde yo he aprendido cine, claro. Pero el ritmo narrativo, que no es lo mismo que el ritmo, que eso es ahora, cuando te decía yo ahora, hay veces que me pongo a ver una película o una serie y la dejo de ver inmediatamente, porque es planos que duran un segundo, 3 segundos y no te da tiempo a leer los planos y no sabes qué y ya no me interesa. Y sobre todo, cuando además lo ves en una pantalla grande. Porque no es lo mismo. Esto es algo que yo aprendí hace mucho tiempo, que no es lo mismo el tiempo que se necesita para leer en una pequeña pantalla, en la moviola, que el tiempo que se necesita para leer en una pantalla grande. La misma imagen te puede producir una sensación completamente distinta. Entonces, si tú montas en una moviola o en una pantalla de ordenador no muy grande, la duración de los planos te puede parecer que está bien, pero cuando vas a una pantalla grande, resulta que no da tiempo a leerse. Entonces, claro, yo empecé a recordar cómo Carmen Frías, por ejemplo, montábamos en los estudios, montaba en la moviola y cogía el rollito de la secuencia y se bajaba a la sala de proyección para verla en proyección. Porque la sensación es completamente distinta. Y entonces, bueno, todas estas cosas... Eso, digamos que eso influye en el ritmo, digamos, visual, pero el ritmo narrativo, que es lo más importante de una peli, eso también se establece en el montaje. Y si no se establece el ritmo narrativo en el montaje, la película tendrá caídas de ritmo, faltas de ritmo, como se ve en el 90% de las cosas que vemos ahora, que siempre... Por mucho que te guste, dices, pues está bien, pero le sobran 10 minutos. Está bien, pero le sobran... Es que es muy lenta, es que se repite, es que no sé qué. Eso son faltas de ritmo narrativo, caídas del ritmo narrativo que en montaje se pueden solucionar. El ritmo narrativo es igual al contenido partido por tiempo. Entonces está claro que lo ideal es que el contenido y el tiempo se correspondan entre sí. Si hay más tiempo que contenido, bajamos el ritmo narrativo. Se hace la película premiosa y pesada. Si aumentamos el contenido sobre el tiempo, le damos un mayor ritmo narrativo hasta un punto. Porque a partir de un punto, si no hay tiempo para leer la información, se invierte, digamos, el proceso. Y entonces ya estamos en una falta de ritmo porque el contenido no lo lees. Ya no da tiempo a ver lo que pasa en los planos. Claro. La música, evidentemente, influye en la imagen de 2 maneras muy distintas. Una, en la estructura. ¿Por qué? Porque es un contenido. Y entonces, a una secuencia que no tiene música, le añades música y le estás añadiendo un contenido. ¿Vale? Entonces, estás influyendo en el ritmo narrativo porque la música ahí está funcionando como un elemento estructural. Y luego, evidentemente, como un elemento expresivo. Es decir, la música puede contar lo que las imágenes no son capaces de contar por sí solas o incluso pueden, digamos, hacer que interpretes la imagen de otra manera en función de la idea que tenga el director, ¿no? Cambias el significado o sacas el significado, porque una imagen tiene muchos significados, puede tener varios significados. Y la música, una de las cosas que hace es como una especie de filtro. Como si tú a una imagen visual le pones un filtro rojo, cambias
el valor del resto de los colores y ves otras cosas. Pues la música hace igual. En una imagen tiene diferentes contenidos y según la música que le pongas detrás, empieza a significar una cosa u otra. Es decir, guía el punto de vista del espectador en función, si está todo bien hecho, en función de lo que el director quiere contar. Pero si te equivocas, digamos, vas en contra de lo que el director quiere contar. Yo empiezo las clases siempre con una secuencia de una serie que hice que se llamaba El Capitán Cook, una serie internacional, pero bueno, lo hacían los australianos con un director inglés y tal. Entonces hay una secuencia que es la muerte del Capitán Cook a manos de los aborígenes, y entonces la gente, con una música o con otra, no solamente es que interpreta de una forma o de otra la imagen, es que no se ve lo mismo. Directamente no se ve lo mismo. Las imágenes son las mismas, pero en función de la música que tenga detrás, se ve una cosa o se ve otra cosa. Quiere decir, se pone en primer término un tipo de movimientos, un tipo de acciones, tal, o se pone en primer término las expresiones, el dramatismo, etcétera, etcétera. Es decir, que la música de un simple acompañamiento, nada. Y luego yo en clase todo el mundo dice, sí, es verdad, es verdad, es verdad. Y bueno, pues si te equivocas y pones una en lugar de otra, que no es lo que el director quiere, te has cargado la escena. Claro. Cuando yo ahora te conteste, creo un reposo, y resulta que una conversación no es más que una serie de tensiones y reposos. Es decir, que la narración es eso. Es decir, tienes que crear unas tensiones, resolverlas en unos reposos, para que se produzca movimiento. Es decir, para que haya movimiento en la narración es para lo que tienen que existir la sucesión de tensiones y reposos. Porque si no, digamos que, además, lo decimos muchas veces, la película se para. Iba muy bien, pero la película se para a los 20 minutos, o se para a partir de ahí. ¿Qué quiere decir? Que la película deja de tener tensiones y reposos, deja de producir informaciones nuevas y transcurre un tiempo, digamos, en vacío. Eso es lo que decimos que la película se para, o que es lenta. Es que utilizamos estos términos, es lenta, se para, también decimos tiene un bache. Un bache es una falta de información o un tiempo que transcurre sin información adecuada. Pero vamos, sobre todo lo de las tensiones y reposos es lo que da la sensación de movimiento. Cuando alguien se enrolla mucho en una cosa y te cuenta una cosa y te la vuelve a contar y le da vueltas y te la vuelve a contar, aquello no funciona, porque ya ha desaparecido la tensión, el reposo y todo, ya sabes, ya te lo ha dicho y lo que quieres es que se calle ya, ¿no? O que pase a otra cosa. Siempre lo que me ha interesado de los directores con los que he trabajado, siempre era hablar mucho con ellos y tener claro qué querían contar en cada momento. Es decir, ¿qué quieres contar? Porque yo siempre he odiado que los directores me digan, aquí me gustaría una música así o asá. Digo, no, tú dime qué es lo que esperas que haga la música en la secuencia, ¿para qué la quieres? Entonces, muchas veces no lo saben explicar, pero hablando, tú sabes qué es lo que quieren explicar. Manifestar mi perplejidad, porque, señores, soy casi... Siempre cuento, cuando estábamos preparando la película Esquilache, de Josefina Molina, que además éramos vecinos en aquel momento, pues, bueno, estaba metida en el proceso de Esquilache, íbamos a hacer Esquilache, y me pasa el guión, y no sé qué. Y un día digo, bueno, ¿y qué piensas sobre la música de Esquilache? ¿Cómo la ves? Y de repente me dice algo que a otro le podría haber parecido. Y dice, pues yo estoy oyendo mucho la música de Los Intocables, de Eliot Ness, y también lo de Blade Runner.
Estamos hablando del motín de Esquilache, siglo XVIII, y esta mujer dice que tal, pero claro, como sabes que no estás hablando con una idiota, entonces dices, ¿y por qué? ¿Por qué estás oyendo eso? Y entonces surge, pues hombre, porque de lo que estamos contando del motín de Esquilache, realmente es un thriller, es un complot de la propia aristocracia para deshacerse de uno que viene de fuera, que quiere terminar con los privilegios de la aristocracia. Y entonces se finge, se crea, se monta un complot, un motín en el pueblo, que es un motín provocado, pagado, con dinero de los tal, para derrocar a este tío. Dice, y eso es un thriller. Y dice, pues claro, pues sí, pues tiene razón. ¿Y lo de Blade Runner, por qué? Dice, hombre, no sé, porque yo creo que esta película cuenta una historia que transcurre en el siglo XVIII, pero es una historia que siempre se ha repetido y se repite en la actualidad. Es decir, cómo el poder, digamos, se da un autogolpe falso con tal de que no cambie nada, de continuar y que no cambie nada. Y entonces dices, claro, está buscando la atemporalidad. Y entonces resulta que Esquilache, que transcurre en el siglo XVIII, es una película que lleva música de sintetizadores, música electrónica y solamente un instrumento real, que es un oboe. De tanto seguir las luces, temo que nos hayamos quedado ciegos, convirtiéndonos en las primeras víctimas de tiempos de oscuridad. Hemos forzado a la historia a dar un paso hacia adelante. La historia lo ha dado y nosotros nos hemos quedado haciendo equilibrio sobre el vacío. La hemos puesto hace poco, cuando presentamos el libro en Barcelona, en la Filmoteca, que Josefina quedó en venir y luego no vino, pero es muy curioso porque todo el mundo decía qué moderna se ha quedado esta película, y en una gran parte por la música, porque es una música que podría estar compuesta hoy, ¿entiendes? Es decir, que hay que escuchar a los directores. No que te digan que quieren una música así o así, sino cuál es la intención, qué hay detrás de lo que cuentan, por qué cuentan eso, qué les interesa. Estamos hablando de directores de un nivel. Entonces, esa es la clave, esa es la clave. En una de las primeras películas que hice con Vicente, después del Lute, hice una película que se llama Si te dicen que caí. Bueno, y en Si te dicen que caí hay una secuencia de unos anarquistas que ponen una bomba, una cosa casi como de juego de niños, una bomba delante de una comisaría o algo, y hay una persecución por las terrazas de Barcelona. Entonces, en principio, ¿qué es? Es una secuencia de acción, ¿vale? Pero la música no es una música de acción, la música es una música muy nostálgica. ¿Por qué? Pues porque sabes lo que Vicente piensa de aquella gente. Aquellos anarquistas que hacían un trabajo que se jugaban la vida, pero un poco naif, un poco por nada. Vicente era un anarquista, pero un anarquista convencido de que el anarquismo es imposible, pero aún así, bueno, qué bonito hubiera sido, ¿no? Y entonces resulta que esa secuencia, yo no hablé con Vicente de aquí voy a poner esta música o no, sino simplemente sabiendo lo que Vicente pensaba de esos personajes y tal, resulta que en una secuencia que tendría que haber sido de acción hay una música completamente diferente, que no enfatiza la acción, ni el movimiento, ni nada, y da una especie de nostalgia, una especie de decir, pobre gente, qué pena que esto no funcionara, todo eso. Y entonces eso es comunicación con el director. Yo tengo que decir que he disfrutado mucho, y insisto, he aprendido mucho, y siempre he hecho un poco lo que he querido, lo que he creído que tenía que hacer en cada película, y cada película para mí es un mundo y algo muy querido, muy así. Pero, dicho esto, tengo una especial preferencia
por la película Intruso de Vicente Aranda. No se peleaban nunca. Habían decidido que cuando fueran mayores ella se casaría con los dos. Y así fue. Pero no al mismo tiempo. Eso, vive. Es una película que no es muy conocida, que es una película muy arriesgada, muy experimental. La gente se piensa que es que experimental es que no entiendas nada, ¿no? Pero a mí me parece experimental muchas veces el planteamiento, ¿no? De meterte en una casa con 4 personajes, en un chalet con 4 personajes, con poca luz y contar una historia tremenda, ¿no? Que desemboca en una doble muerte y no sé qué. Y entonces esa película a mí me tocó especialmente y también tiene una historia interesante, y es que cuando le pregunté a Vicente ¿qué piensas de la música de la película? Siempre empiezo por ahí y me dice, pues hombre, pues yo creo que esto tiene que llevar música romántica. Y dice, como Tchaikovsky o así. Y digo, venga, hombre, ¿qué me estás diciendo? Llevar música como Tchaikovsky. Bueno, tú sabrás, tú verás. Entonces, la película es realmente una película que toca la quinta esencia del romanticismo, pero del romanticismo, es decir, la búsqueda de la utopía hasta la muerte, es decir, del Sturm und Drang, no del romanticismo de vinagre para estar pálido y todas estas cosas. Es decir, que es otro romanticismo. Y entonces, bueno, es una película muy experimental. Yo en principio incluso pensé que podía utilizar una música dodecafónica, atonal, no sé qué, que luego no funcionaba, pero realmente yo creo que para cine es la partitura más sorprendente y más experimental que he hecho. Y lo curioso es que recibo una llamada de Vicente cuando estoy componiendo la música y me dice, hola, ¿qué tal? Pues nada, muy bien, aquí con la película. ¿Y qué estás haciendo? He dicho, mira, Vicente, no lo sé, lo que me sale de las tripas. Y dice, eso estará bien. Grabamos y viene al estudio a oír la música. Claro, cuando tú oyes la música de esa película, no es la idea que tiene la gente de la música romántica, de un Brahms, de un no sé qué, es otra historia. Pero nada más oír la música, Vicente sonríe de oreja a oreja y dice, al final has hecho música romántica. Claro, en el sentido profundo del romanticismo, no en la forma, sino en el fondo, ¿comprendes? Y entonces, bueno, pues para mí es, bueno, pues es una música especial. Sí, que la guardas con especial cariño, ¿no? Sí, en la cual además he tenido la tremenda desgracia que cuando me cambié de casa es la única partitura que he perdido, porque tenía cientos de partituras de todo, de arreglos, de no sé cuánto, y cuando te tienes que mover dices, oye, me voy a quedar con lo que me interesa. De cine, todo, que ahora está en la Filmoteca de Cataluña, está todo catalogado y a disposición de todo el mundo y se puede ver por internet y todo esto, y de arreglos me quedé con muy pocas cosas, algo de Vainica Doble, algo de Agua Viva, lo de Pepa Flores, y lo demás lo fui tirando, y se ve que entre lo que tiré, entre lo que se traspapeló, se fue la partitura de Intruso. Pero hay doble mala pata, porque en un concierto con la Orquesta Ciudad de Valladolid de música de cine, incluí en el programa la música de Intruso, y entonces hice una versión para orquesta, una suite para orquesta, para tocarla allí, que la tocamos y sonaba muy bien, estuvo muy bien, y tampoco aparece la partitura. La partitura se quedaría en la orquesta, luego la orquesta desapareció, cambió de nombre, y esa partitura también se ha perdido. O sea que no queda más que la grabación sonora, y quedan los papeles donde están los bocetos, los manuscritos, los bocetos de los bloques, la estructura de los bloques, eso sí, eso está en Barcelona, en la Filmoteca. Pues el abuelo volvió de la guerra de Filipinas hecho un pingajo, y con una enfermedad cuyo nombre usted conocerá. Siendo médico, dicen que se coge alternando con las tagalas. Niña. Vicente, la última película que hizo antes de conocerme la hizo sin música.
una película que se llama Tiempo de silencio. La hizo sin música. Y cuando recuerdo que cuando yo conocí a Vicente, que fue en una semana de Valladolid, por la calle, me encuentro a Teresa con Vicente y me presenta. Mira, este es Vicente, este es José, que te he hablado de él y tal. Y Vicente, que tenía fama de ser antipático y seco, y era mentira, lo que era tremendamente tímido, y muy directo también, me dice, bueno, yo es que como no creo en la música, como he decidido ya que en mis películas no va a haber nunca música, y le dije, pues bueno, me parece bien y tal. Y Teresa decía, no, ya verás, tienes que trabajar con Pepe. Y digo, no, pues, pero tampoco pasa nada. Entonces empecé a trabajar con él porque el siguiente trabajo que hizo era una serie para televisión que era El Lute, que era de género. Y esperemos que todo se arregle. Era algo que era impensable que no llevase música, porque era un thriller, es decir, y entonces ahí le dijeron, tiene que haber música, y Teresa dijo, pues con Pepe, y entonces, bueno, él, de forma muy a regañadientes y muy escéptico y tal, dijo, pues bueno, pues que lo haga a ver qué pasa, ¿me entiendes? Yo recuerdo cuando fuimos a esto que te contaba antes, tan importante de ver dónde va música, dónde no y tal, pues él prácticamente se mantuvo al margen de la discusión y lo hicimos Teresa y yo, en la sala de montaje, en la moviola, la música aquí, la música allá, no sé qué, no sé cuánto, y Vicente como escéptico, pensando. Bueno. Y, por supuesto, no vino a la grabación, no escuchó la música, y entonces ya llegó el momento en que yo llevé la música para sincronizarla con la imagen. Me acuerdo que a Barcelona, que donde se iba a mezclar. Y entonces me voy con mi música y me voy a montaje y empezamos a sincronizar la música con la imagen. Entonces él, que estaba así apartado también, como al principio, de repente se empieza como a acercar y a decir, pero es que esto es otra cosa. Dice, es que yo, cuando a mí me traían música para una parte de la película, en esa parte yo no la utilizaba y la utilizaba en otra y la cortaba y la pegaba y no sé qué. Dice, pero es que tú haces como guantes para las escenas, me dijo. Y entonces, a partir de ahí, loco, absolutamente, vamos, ir a un rodaje y decirme, ¿querrás creer que estoy rodando y estoy pensando en la música que puede ir aquí y tal, ¿no? Claro. Hombre, los comienzos siempre son muy complicados, es decir, enfrentarte a una partitura en blanco, o sea en papel o en el ordenador, enfrentarte a una cosa en blanco donde tienes un montón de posibilidades distintas, ¿no? Solamente es decir, por dónde voy, eso es un momento difícil, pero también es verdad lo que te decía antes, cuanto más claro tienes lo que el director quiere y lo que la secuencia requiere, es cuando empiezas, ya no te pones en una partitura en blanco con un universo de posibilidades a tu alrededor, empiezas a ver que hay unas opciones, pero ya no muchas, y entonces empiezas a desechar unas y a quedarte con otras, y entonces digamos que para mí eso no ha sido nunca un problema. El problema más sábado que siempre me ha traído por la calle de la amargura hasta que hemos tenido los ordenadores era toda la parte del cálculo matemático. Para componer una música que se ajuste exactamente a una secuencia y que tenga sus puntos de sincronía aquí y allá y que empiece aquí y termine allá y todo este tipo de cosas, pues eso hay que pasar por un proceso de cálculo matemático y mecánico que a mí es lo que siempre lo he llevado fatal. De hecho, claro, yo empecé a trabajar pues con una calculadora para hacer los números y todo esto. Entonces, cuando salieron los ordenadores, el primer ordenador que salió, que era una cosa así con un cassette que no tenía disco ni nada, tenía un cassette. Y entonces me compré el Spectrum solo aprendí a programar y me hice un programa de cálculo para el cálculo de los tiempos en el cine. Un programa que no te quiero decir
que no se podía, los resultados no se podían ni imprimir ni fijar en ningún lado. Es decir, te salían en aquella pantalla negra con caracteres verdes que salían en aquella pantalla y tú lo apuntabas, porque al hacer el segundo cálculo ese se borraba, ¿no? Entonces, para mí eso ya fue, bueno, un salto importante. Luego ya diseñé un programa, vamos, hice las especificaciones de un programa que me hicieron, porque ese ya era más complicado, donde hacía el cálculo, lo imprimía, etcétera, etcétera, y yo he trabajado mucho tiempo de esa manera, ¿no? Con un programa que diseñé yo. Cuando ya aparecen los programas de ordenador de escribir música, al principio no, pero enseguida ya el programa implementaba una forma de poner en la partitura los tiempos sin hacer cálculo, y lo veías y lo hacías, que es lo que hacen ahora, ¿no? Pero a mí esa siempre ha sido la parte que más trabajo Te ha costado, ¿no? porque era no musical, digamos. Bienaventurado eres sobre cuantos viven sobre la faz de la tierra. Tú no tienes envidia. A ver, esa es una película desgraciada en el sentido de que nadie se cree esto, porque nunca se ha valorado suficientemente el tema del sonido en España. Y entonces esa es una película que está desgraciada para siempre por una mezcla de sonido absolutamente absurda. Entonces, es una película que cuando veíamos las secuencias solo con la música, te emocionaba hasta unos extremos increíbles, y después, en la mezcla, con el montaje de sonido que hicieron, pero más que con el montaje, sobre todo con la mezcla que hicieron de sonido, no solamente destruyeron el valor de la música, sino que destruyeron la propia estructura del montaje. Os puedo poner un ejemplo, porque lo utilizo en las clases, de cómo se destruye no solamente la música, sino además la estructura del montaje con una mezcla radicalmente equivocada de sonido. Dicho esto, tengo que decir que la visión que daba Manolo sobre el Quijote, no sé si lo hablamos o no, pero es muy obvio, como está en la película, en que Manolo no está retratando un loco, está retratando un romántico, alguien fuera de su tiempo, alguien que no está de acuerdo con lo que ve y que busca la justicia y la ética en un sitio donde no está. Y entonces pidió Manolo para algo que escribiera un comentario sobre la música de la película, si lo encuentro os lo paso, donde se explicaba eso, que realmente en este país, y puede que en otros también, ¿no?, cuando alguien es un visionario, pues en unos casos se le destruye o se le mata, o en otros casos simplemente se le declara loco y se le encierra, ¿no? Entonces, para mí estaba muy claro, el planteamiento de Manolo era ese. El Quijote no es un loco, no es un payaso que hace payasadas, es alguien que busca lo que no hay y lo busca hasta la locura. Entonces, en cualquier caso, puede que sea un loco, pero no un payaso. Es decir, a lo mejor está loco porque un romántico serio y profundo tiene algo de loco, que es buscar lo que no es posible, aun sabiendo que no es posible. Eso es el romanticismo, realmente, en esencia, ¿no? Hay un tema que en el disco le llamé tema de amor y muerte, que es el de Libertarias. Es el tema en que se oye
después de una batalla, cuando empiezan a enterrar a los muertos en un cementerio y tal. Yo creo que ese es... También en el Quijote hay un tema, el tema final, el bloque final, destruido absolutamente por la mezcla, y yo creo que ahí hay un tema importante. Yo creo que esos dos temas son algo, además, junto con Intruso, es que cuando los oyes no te reconoces. A mí eso me pasa muchas veces, ¿no? Cuando con el tiempo oyes una cosa y dices, ¿y esto lo he hecho yo? No eres consciente de que eso lo has hecho. Y incluso te sorprende. Y dices, ¿cómo hice yo esto? ¿Cómo se me ocurrió esto? ¿No? Y yo creo que diría que junto con... Lo que pasa es que realmente Intruso no hay un tema. La música es mucho más... motívica y mucho más rota, mucho más experimental. No hay un tema, lo que se entiende por un tema de amor. Yo creo que es el del Quijote y el de Libertarias. Vamos a ver, en aquella época, pero hasta hace relativamente poco, por ejemplo, con Teresa, montador de sonido no hemos tenido hasta las muy últimas películas. Es decir, y cuando había un montador de sonido, el montador de sonido estaba allí, trabajando codo con codo con Teresa. No había diseñador de sonido. Es decir, que no había ni montador de sonido ni diseñador de sonido. Cuando empezó a tener un ayudante que montaba el sonido, pues estaba allí con ella. Este concepto ahora de que alguien monta la imagen y se lo pasa a otro para que ponga el sonido, a mí me parece aberrante. Es decir, que eso estaba completamente de acuerdo Walter Murch cuando cenamos juntos y tal, porque su filosofía y su concepto es justo lo contrario. Lo contrario es que no se puede montar la imagen sin contar con el sonido. No con la música, sino con el sonido, ¿no? Entonces, yo tengo ejemplos que utilizo de películas de él, como por ejemplo Ghost, donde no aparece un montador de sonido. Lo hacía él, es decir, el sonido es artesanal, lo hacía el propio montador y tiene unos recursos que cuando los ves dices, pero bueno, es como de mesa camilla, ¿no? En cuanto a la forma, no, aquí pongo esto y lo pone y funciona. Y de aquel sonido que había allí, le voy a poner aquí un poco y le voy a poner. Y entonces ves cómo es incapaz de pensar en imagen sin sonido. Que esa es la gran aportación de Walter Murch al cine. Es la concepción audiovisual del montaje. ¿Entiendes? Entonces, efectivamente, en aquella época no había diseñador de sonido, no había montador de sonido, y entonces, no en esa, sino también en algunas otras, lo que hacíamos es con determinados efectos y determinados ruidos, los hacíamos en el estudio de música. Por ejemplo, en el Caballero del Dragón, todo lo que es el ruido de la nave, de los motores de la nave, incluso hay una pelea en donde se dan con eso, todo eso son efectos que hice yo en el estudio de montaje con los técnicos de grabación. Ruidos, pues decíamos aquí, pues vamos a poner, partimos de un sonido real, de una cadena o de un golpe de metal, pero ahora le ponemos aquí un eco, un transforme, no sé qué, una ecualización, y hacíamos algo que realmente, por ejemplo, las burbujas, cuando iba a salir la nave del fondo del lago, salían primero unas burbujas, blum, 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 pues todos esos efectos, es que no había quien lo hiciera, no había quien hiciera eso. Entonces lo hacíamos en el estudio de sonido.
Por ejemplo, la explosión final de Días Contados está hecho en el estudio de grabación. Porque las cosas que había de librería que ponían los montadores realmente eran muy pobres y nunca funcionaban. Y entonces, claro, de repente mejora las condiciones técnicas del sonido, se empieza a trabajar en Dolby y todas estas cosas, y entonces, claro, los sonidos de librería que te traían los estos convencionales, los veías y decías, esto no sirve absolutamente para nada. Antes de que se estrenara aquí El silencio de los corderos, yo estaba haciendo una película con Pilar Miró y entonces yo le propuse en alguna secuencia, le dije, ¿por qué no ponemos en esta secuencia una nota, una frecuencia grave que cubra toda la secuencia porque le va a dar mucha tensión y esto? Y me dijo, eso... no sé, haz lo que quieras, pero eso no va a funcionar y no sé qué. Bueno, yo lo voy a hacer porque funciona, porque va a funcionar. Y antes de que fuésemos a montar la música y el sonido de la película, se estrena El silencio de los corderos. Y El silencio de los corderos tiene media película con una frecuencia exactamente como lo que yo le había propuesto, que no había visto El silencio de los corderos ni nada. Y en la de Pilar Miró, he ahí eso, antes de que saliera. Es decir, que claro, que es un elemento no musical, pero claro que sí que crea una atmósfera y unos ambientes si están bien hechos y no está hecho simplemente por poner algo, que es como la mayoría de las veces se ve. Claro que puede ser tremendamente expresivo, ¿no? Y emocional incluso, ¿no? Y sobre todo climático, ¿no? Puede crear unos climas muy interesantes, ¿no? Precisamente ese proceso, nosotros con Teresa y con Imanol y Vicente, en fin, cuando hemos trabajado en serio, el proceso de decidir dónde entraba, hasta dónde, cuándo, dónde sí, dónde no, nos llevaba 2 días. Nos metíamos en el montaje los 3 y era discutir, y yo creo que aquí, en muchas ocasiones Vicente decía, yo creo que aquí debería ir música, y yo le decía, yo no lo veo, y Teresa decía, pues yo no estoy segura, pero no creo que haga falta, pero yo siempre decía, pero si tú la ves, yo la hago, y luego la ponemos o no la ponemos, mejor que sobre que no, claro. Entonces, es muy curioso porque cuando pasaba lo contrario, y es que yo decía, yo aquí pondría música, y Vicente decía, pues yo no la veo, yo también decía, de todas formas la vamos a hacer, y luego él siempre decía, es que es tremendo, en cuanto veo la secuencia con la música, ya no la sé ver sin la música, siempre se queda la música, decía. Pero claro, yo creo que además, mira, obedece a un criterio formal que estableces al principio de la película. Es decir, que las películas tienen un estilo, y tienen un estilo de luz, y un estilo de planificación, y un estilo de montaje. Y entonces, lo primero que se establece como parte del estilo es la utilización de la música. ¿Dónde va a ir música sí o música no? Por ejemplo, ahora me estoy acordando de la Luna Negra, que hablábamos antes, la primera película con Imanol y tal. Entonces, desde un principio acordamos que la música solo estaría en las secuencias, digamos, de terror. Madre, más no me puedo mojar.
y que en las secuencias que no eran de terror no iba a haber música. Y entonces creas un estilo de estructura que funciona. Otro ejemplo muy interesante de estructura de la música fue Amantes. La música de Amantes es un villancico triste, que además recuerdo perfectamente que estábamos paseando por la calle, Teresa, Vicente y yo, salíamos de un estudio de ver algo, no sé qué, íbamos por la calle y me empieza a contar cómo va a planificar la secuencia donde el chico le corta el cuello a la chica. Y me cuenta perfectamente la planificación de la película, que la tenía en la cabeza. Además voy a hacer algo que voy a poner el plano general el último, en lugar del plano general primero, ir ahí, voy a empezar con planos cortos y voy a poner lo último, el plano general, donde se ve el banco y la catedral y no sé qué, a ver si tengo suerte y nieva, porque me vendría muy bien que nevase o que lloviese o no sé qué. Y hablando con él, de repente dije, pues fíjate, yo creo que para esa película voy a hacer un villancico, porque transcurría en Navidad, voy a hacer un villancico. Y Teresa decía, ¿cómo? ¿Un villancico? Porque todo el mundo piensa en un villancico Andeán de la Marimorena, ¿no? Y dije, sí, voy a hacer un villancico, pero claro, no un villancico de jolgorio y feliz. Me voy a buscar algo y tal y cual. Y entonces, fíjate, se decide la planificación de la película y la música de la película en ese momento. Y entonces, a partir de ese momento, digo, ¿esto qué es? La última secuencia. Aquí va el villancico completo. El resto de la música, ¿qué va a ser? Los elementos del villancico que van a aparecer de uno en uno. Entonces, era una música muy sencilla, era un piano y un cuarteto de cuerda y un instrumento de percusión. Y entonces, lo primero va a empezar el piano, aquí se va a añadir no sé qué, aquí no sé cuánto, y en la última secuencia donde se asesina, donde ocurre el crimen, sonará el villancico completo con letra, además. Bien, sin darnos cuenta que cuando la película ya estaba hecha, y ya estamos viendo la película, queda una secuencia después, que es la de la estación, en la que la mujer se va, está subida en el tren, y aparece el personaje del chico, Jorge, y sin palabras, va con las manos ensangrentadas y le pone las manos en el cristal. Hay como una especie de conversación de dentro a fuera, ella está dentro del vagón, él está fuera, y él simplemente se acerca a la ventanilla, las manos ensangrentadas, y aunque no se le oye, se le ve en la boca perfectamente que dice, ya está, ¿no? Entonces, eso era todo. Y dijimos, ahí va, ¿y aquí qué vamos a hacer? Pues esta secuencia necesitaría música. Y yo dije, no puede llevar música. La música ha terminado aquí, y aquí, Teresa, vamos a hacer un diseño de sonido. Y nos hicimos un diseño de sonido fantástico entre los dos, sin nada de música. Pusimos una atmósfera. Es muy interesante desde el punto de vista de montaje porque no hay cambio de ambiente del interior al exterior, porque si hubiéramos puesto un cambio de ambiente del interior al exterior se producen cortes y se pierde la continuidad. Entonces hay un ambiente neutro que sirve para dentro y para afuera, y entonces da igual que estemos fuera que dentro, y el sonido le da una... Y luego los elementos de una estación, primero hay un altavoz con un poco distorsionado, como pasaba en las estaciones, que no se entendían a lo que dicen el tren, sí, pero que efectivamente va añadiendo elementos estructurales a la secuencia, y después la puesta en marcha del tren, como era entonces, el pito, la campana, el no sé qué, el tren que arranca, y entonces todo eso construyendo como una especie de partitura, ¿sabes?, con una estructura para llegar a un clímax en el que ella, en el último momento, se baja del tren
y se abraza a él y ahí arranca el bloque final, pero ya el bloque de títulos, ¿no? Entonces, por no romper la estructura de la música, nos inventamos otra cosa que además era mucho mejor que la música ahí. No hubiera ido la música ahí. A ver, sin guión no hay película, pero la película no es el guión. Es decir, del mismo guión salen varias películas diferentes. Y hasta que no se ve la imagen, no ves la película. Es decir, yo no he pensado nada, absolutamente nada de la música hasta que no me ha llamado el montador, Teresa en este caso. ¿Cuándo puedo ver imagen? Pues mira, el lunes tengo ya montadas lo de la semana pasada, 2 o 3 secuencias o 4 secuencias. Entonces me iba al montaje y tomaba contacto por primera vez de verdad con la parte visual de la película. Cómo están los actores, cuál es el tono interpretativo, cómo es la luz, cómo... Entonces, a partir de ahí, empiezas a pensar en, claro, lo primero en texturas, porque lo primero que ves ahí no es la narración. ¿Qué ves? La fotografía, cómo es la luz, es clara, es oscura, es multicolor, tiene una gama restringida de colores, y entonces empiezas, digamos, por la parte, entre comillas, más abstracta, que es pensar en los colores, en la instrumentación, la textura armónica y tal. Y luego después viene, cuando ya se empieza a armar la imagen, entonces viene el crear, pero ya una melodía en función de lo que ya tienes. Que eso que hablábamos antes, que me preguntabais de la forma de empezar, pues es que claro, no es lo mismo empezar pensando una melodía, que cuando vas desechando cosas, dices, la música pues no puede ser así, no puede tener muchos colores, pues no puede tener muchos instrumentos, esta es una historia muy íntima, tiene que tener menos instrumentos, la armonía, ¿cómo son los personajes? ¿Son complejos? No, son muy simples, no puede tener una armonía complicada, tiene que tener una armonía más simple, más sencilla. Es decir, empiezas por pensar en estas cosas que son como más abstractas, y lo último es concretar en una melodía, pero que ya está pensada, que ya sale de lo que tienes, ya sale de un concepto armónico, de un concepto tímbrico, etcétera, etcétera, etcétera. Hablar de comedia es un término tan amplio, tan amplio, tan amplio, que parece que las comedias son solo pues caerse al suelo y decir tropezar al entrar y todo este tipo de cosas. Entonces, curiosamente, este curso, uno de los alumnos que he tenido, pues al final cuando salió les pongo unos cortometrajes que tienen que musicalizar, etcétera, etcétera, y entonces les digo, tenéis que escoger un drama y una comedia. Entonces uno de ellos me decía que no entendía bien cuál era el concepto de comedia, porque lo que yo les propongo como comedia no les entra en eso de que sea de chistes, ¿entiendes? Entonces el problema es que, sobre todo en aquella época, las comedias en las que a mí me ha tocado trabajar, pues es que era eso. Es que hacer una buena comedia a mí me parece dificilísimo. Una comedia que tenga lo que tiene que tener una comedia, como decía José Luis Cuerda. Una comedia tiene que tener gracia, pero maldita la gracia. Que eso me parece una frase estupenda de José Luis. Tiene que tener gracia, pero maldita la gracia. Yo con el jazz he aprendido a comunicarme. Y entonces el estructurar, sobre todo lo que tocábamos a última hora, como os decía, que era free jazz, donde íbamos creando no solamente una improvisación sobre algo que hay, sino íbamos creando la estructura de la pieza. Entonces, tener esa sensación de cuando lo que tienes ya está agotado y hay que cambiar a otra cosa y tal, eso es lo que te decía que a mí me ha servido para aprender a comunicarme y para aprender una cierta libertad a la hora de estructurar y de mezclar diferentes estilos de música. ¿Vale? Es decir, que cuando yo he tenido que componer obras
digamos, importantes desde el punto de vista de duración. Por ejemplo, pues el último ballet que hice para el Ballet Nacional, El Corazón de Piedra Verde, pues era casi como una ópera, duraba 1 hora 45 minutos de música continua desde el principio hasta el final. O La Aldea Maldita, que era 1 hora de música también desde el principio hasta el final. Entre todas esas obras es donde yo encuentro reminiscencias de lo que hacíamos, es decir, que parece muy difícil, pero si se sabe y tiene coherencia, tú puedes pasar de un estilo a otro musical y funciona. O sea, lo que hay que saber es cómo pasar y que tenga sentido en cada momento el lenguaje musical, más que estilo, el lenguaje musical que estás utilizando, ¿no? Entonces yo creo que sí, que el jazz tiene que ver mucho con esa forma de entender la música. Por otra parte, la no utilización del jazz en muchas películas es porque el jazz puro tiene una connotación muy importante de tiempo y espacio. O sea, el jazz es Estados Unidos y según qué tipo de jazz, años 40, años 50, años 60. Y entonces, eso hace que una película pueda envejecer mal por culpa de la música. Entonces, el jazz hay que tener mucho cuidado a la hora de utilizarlo. Pero volviendo al tema de las comedias, ahora se me ocurría que, fíjate, he hablado de José Luis Cuerda, tú fíjate lo que pasa con las 2 comedias que yo he hecho con José Luis Cuerda, que es una para televisión que no he visto prácticamente nadie, que se llamaba Total, y la secuela de Total, que es la que se hizo para el cine, que es Amanece que no es poco. Claro, yo ahí me he sentido muy a gusto. ¿Por qué? Porque ahí entrabas dentro de otro terreno, que es el terreno del surrealismo. Es una comedia surrealista. Y entonces, a partir de ahí ya hay un elemento que no es esta cosa tonta y simple de entro, me caigo, tropiezo, y además la comedia funciona porque los personajes son tontos, ¿entiendes? Cosa que no pasa en las comedias de Billy Wilder, ni mucho menos, ¿no? Entonces, por eso yo, es verdad que no me siento cómodo según en qué tipo de comedia. Una película que yo he utilizado muchísimo en clase y que he analizado hasta la saciedad porque me parecía que reunía todos los elementos que debe tener una banda sonora para ser realmente potente y efectiva, es El nacido el 4 de julio de Oliver Stone. Yo analizaba en clase los primeros 45 minutos y ahí está todo. En esos 45 minutos, desde la utilización de la música, hasta las mezclas, hasta la calidad de los sonidos, el color de las voces, es decir, ahí está para mí lo que sería el mínimo ideal que deberían de tener todas las películas, ¿no? Cada vez veo cosas más interesantes en series de televisión que en cine. Por ejemplo, una que me ha impresionado últimamente y que me ha parecido absolutamente genial, de atrevimiento, además, ¿no?, de riesgo, tanto de imagen como de sonido, es una serie norteamericana que se llama Winning Time, sobre los Lakers. Es decir, pero no... es el equipo de los Lakers, pero digamos que la serie está más centrada en la parte empresarial, digamos, lo que significaba ser propietario de un equipo de baloncesto y todas estas cosas. Es magistral. Os recomiendo que os la bebáis, os la pongáis en vena, porque tiene hallazgos y tiene atrevimientos que dicen, ¿es verdad lo que he visto? Y dices, pues sí, pero ¿qué pasa? Y qué bien funciona y qué bien entra, ¿no? Sí. Es que es interesante para que la veáis todos, porque el tratamiento de la imagen es que no sabes nunca si estás viendo
imagen real, documental, tiene un tratamiento de la imagen que de repente le dan textura de documental o textura de Super 8, de lo que sea. Yo no sé, la tendré que ver otra vez para analizar hasta qué punto está utilizada, pero yo no creo que esté, yo creo que está rodada pues como ahora en 4K o lo que sea, pero con un tratamiento visual y mezclada con algo de documental y tal, pero con una libertad de utilizar los efectos, pero siempre dentro de, no una libertad caprichosa, sino al servicio de. Es decir, no es lo mismo, como dice mi compañero muchas veces, dice, esta película no tiene ideas, tiene ocurrencias. No es lo mismo una ocurrencia que una idea. Entonces, una película de cine que dura, o debería durar, hora y media, hora 3/4, pero que ahora todas duran más y que casi siempre le sobran, pero bueno, aunque sea 2 horas, no es el medio apropiado para trabajar con lo que todo el mundo habla del leitmotiv, que es el personaje el personaje del otro, el personaje más allá. Eso siempre todo el mundo se olvida cuando habla de esta cosa, de algo que es obvio, y es que Wagner, que es el inventor de la música de cine, utiliza esa técnica porque sus películas duraban 4 horas. Y en 4 horas tiene tiempo de desarrollar unos motivos para cada personaje que se entrecruzan, se enlazan y todas estas cosas. En el cine no hay tiempo para desarrollar un tema para cada personaje. Entonces, por lo menos, desde mi punto de vista y como yo he trabajado siempre, lo que he procurado hacer es crear unos motivos o temas o texturas en función de las relaciones entre los personajes y también en función de cómo son los personajes. Decíamos antes, pues los personajes de Amantes, que es un trío, es un trío también lo de Intruso, mientras que los personajes de Amantes tienen un nivel cultural y una extracción social de un determinado tipo, es gente inculta, es gente muy sencilla, es gente tal. Los personajes de Intruso son gente de carrera, gente con una formación, tal. Y por lo tanto, yo muchas veces a los alumnos lo que les digo es, la música, pensad en que los personajes, para que veas, tiene que estar enlazada con los personajes, pero tenéis que pensar en que los personajes, en lugar de hablar, emiten música. Y entonces, si emitieran música, ¿qué música emitirían? Entonces, un personaje de Amantes, ese chavalito que viene de las vacas y del pueblo y se ve allí explotado, que no sabe nada de nada, ese personaje emitiría una música politonal, complicada, de armonía, entonces, pues no, emitiría una música muy sencilla, muy simple de estructura. Y entonces, en ese sentido, claro que la música se pega a los personajes, pero un poco tratando de expresar eso. Si los personajes emitieran música, ¿qué música emitirían? ¿No? Y en ese sentido, claro, la música sale de los personajes y termina siendo parte de los personajes. Mira, lo que más he disfrutado y por lo que me siento un privilegiado absoluto es que yo no tengo la sensación de haber trabajado en mi vida. Es decir, yo cuando ahora veo mis agendas y veo mis cosas y digo, Dios mío, pero yo he hecho todo esto, pues si yo no tengo la sensación de haber trabajado. Yo tengo la sensación de haberme pasado la vida disfrutando de algo. Es decir, de sentarme a componer, de ir al estudio, de oír, de grabar, de ir a la sala de montaje. Todo ha sido como dedicar tu vida a un hobby tremendo, ¿no? Sin tener esa sensación de hoy es lunes, empieza la semana, qué bien que llegue el sábado. Eso que ves normalmente que le pasa a la gente y que yo todo eso, pues es que no lo he sentido. Sé que además hemos vivido una época irrepetible, en todos los sentidos. Somos una generación que empieza siendo bastante maldita, pero luego hemos vivido algo que ha sido irrepetible y que para los que creo que lo hemos sabido aprovechar,
aprovechar en el buen sentido de la palabra, en el sentido personal, pues yo creo que ha sido una época magnífica, maravillosa, y que desgraciadamente ha pasado y que yo creo que será difícil que vuelva, por lo menos desde el punto de vista humano. Lo que tiene que hacer es hacer lo que quiere hacer, tratar de dedicarse a aquello que le apasione y a aquello que le va a hacer disfrutar de la vida en lugar de a pesar de la vida. Es decir, tengo un trabajo, entonces, bueno, la vida está muy bien a pesar de mi trabajo. No, pues la vida está muy bien gracias a mi trabajo, ¿no? Entonces, yo creo que eso solamente se consigue siendo honesto contigo mismo y dedicándote a lo que quieres, y llegando momentos en que tienes que decir, caiga quien caiga, pasa lo que pase, yo tengo que ir por ahí y tengo que ir por ahí.